Hoy se llama el título El peligro de las distracciones. ¡Wow! Estamos en tiempo de distracción, ¿no? Cada vez hay más distracciones. No estamos diciendo que sea malo el internet o sea malo tener un teléfono. No, estamos diciendo que nos distrae cada vez más la tecnología. Y hay muchas cosas que nos pueden distraer. ¿Usted se acuerda que yo hace unos meses atrás prediqué sobre Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18? Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esa palabra habíamos hablado, adivinación, se traduce espíritu de pitón. ¿Se acuerda? Se traduce pneuma pitona, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Claro, porque esta adivinaba las cosas. Un espíritu de adivinación. Versículo 17. Esta persona, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, estaba ahí siguiéndole, estaban ahí molestándoles, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, o sea, el espíritu ese de Pitón: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y se le hizo un problema a Pablo porque esa mujer daba ganancias. Ellos iban a la oración, iban a ir a buscar del Señor, iban a la iglesia, como usted viene. ¿Y qué pasa muchas veces? Ahí está el enemigo, queriendo interponerse. Son luchas espirituales, son luchas que tenemos, que se nos quiere interponer, distraer, perturbar. ¿Qué decía ella? Ella quería tomar protagonismo. El enemigo siempre quiere tomar protagonismo cuando Dios se mueve. ¿Sí? No quiere escuchar la palabra de Dios. Se resiste a la verdad del Señor. Por eso me ha pasado, como dije el miércoles, que hasta personas han saltado del banco a veces. Aquí mismo, hace unos años atrás. Con la palabra. Pero hay veces donde el enemigo quiere distraer, quiere sacarte de la palabra, que esa palabra no entre, que esa palabra quede en el oído. ¿Sí? Que seamos solo oidores, pero no hacedores. Y ahí se interpone, y ahí perturba al enemigo. Por eso venía perturbando. Estos son siervos del Dios Altísimo. Nadie le dijo a ella, Dios no la había levantado para que ande hablando así. Era obvio que eran siervos del Dios Altísimo. No necesitaba perturbar ni distraer a la gente de lo que ellos iban orando o iban predicando. Son los que anuncian el camino de salvación. Sí, era verdad lo que decía, pero estaba distrayendo. ¿Me entiende? Es muy sutil el enemigo. Y quería desviarlos, quería marearlos, quería sacarlos del plan. Quería que la vean a ella y no vean a Cristo. Querían que la vean a ella. Pablo se cansó. ¿Y qué hizo? Lo echó fuera en el nombre de Jesucristo. Hermanos, hay que echarlo fuera. Todo lo que a usted lo quiera distraer de las cosas de Dios, échelo fuera en el nombre de Jesús. No lo permita. Este espíritu trabaja en la distracción de los hijos de Dios. No mata a este tipo de serpiente. ¿Sabe qué hace? Asfixia. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Asfixia al cristiano. Empieza a sentir como una perturbación, se empieza a sentir asfixiado. Poco a poco este espíritu va queriendo quitar la vida de las personas. Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, nos dice el Señor. Más bien échenla fuera, como hizo Pablo. En el nombre de Jesús le dijo: sal de esta mujer. Sabía que no era la mujer. Nuestra lucha no es con personas, no juzgamos a las personas, las amamos, pero les predicamos la verdad. Y sabemos que hay atrás de eso, hay espíritus malignos, espíritus perturbadores, porque lo que no es de Dios es del diablo. Lo que no es de Dios es malo. Todo lo de Dios es bueno. Y esta mujer quería sacar la vida. Quería traer esa depresión, esa angustia, esa sofocación que mucha gente siente. Es un proceso lento. ¿Cómo sabes si este espíritu está atacando ahí? Bueno, es un proceso lento. Va asfixiando, va quitando la vida. Y Cristo es la vida, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida Zoe. La vida Zoe en el griego es la vida de Dios.
Esa es la vida que no tenemos que perder. Esa es la vida que necesitamos en nosotros, que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Es la vida de Cristo en nosotros. Él es la vida. Y este tipo de espíritu ataca controlando la vida de la persona, trayendo esa apatía espiritual, ese desgano, ese aliento espiritual, frenando lo que te impulsa, lo que te motiva en el Señor, lo que te da gozo, tu lucha diaria. Te quita esa lucha diaria para que tú no sigas peleando por las cosas que amas y por el plan que tienes en el Señor. Hay un solo remedio sobre esto. ¿Sabe qué es? Cortarle la cabeza a esa pitón. Ese es el único remedio que encontramos. Por eso no permitan este día que nadie lo distraiga, que nadie lo desaliente, que nadie lo perturbe, que nadie lo asfixie, porque no podemos permitir que nadie nos robe la victoria que Cristo nos dio en la cruz, el propósito que Cristo nos dio, el plan. Dice la Biblia que tenemos que tener las fuerzas del búfalo. ¡Wow! El Salmo 74:14 dice: magullaste la cabeza del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. O sea, Dios pelea por nosotros. Dios nos da las fuerzas del búfalo, las fuerzas del Espíritu para levantarnos en cualquier situación que te encuentres. Si buscas a Dios, vas a encontrar la vida de Dios. Vas a encontrar la victoria. Este es un espíritu que trae dudas. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán, el diablo a Adán y a Eva? ¿Qué le dijo? Con que Dios les dijo, ¿no? O sea, Dios les había dicho, pero fue con esa duda. Por eso la verdad en su boca es mentira. Como dijimos, Él es padre de mentira. Aún la verdad es mentira en su boca, porque lo que hace ahí es targiversa. O sea, la boca del diablo es una boca que targiversa. O sea, que todo lo que targiversamos nosotros no es de Dios. Todo lo que hablamos que es mentira, ahí no está Dios. Nunca va a estar Dios ahí. Este es un espíritu que quiere poner como un velo para que no veas, para que te distraigas, para que te enfoques en otra cosa y te desenfoques del Señor. Pero Dios nos ha ungido, hermanos, y la unción está sobre nosotros para hacer la obra de Dios, para levantarnos. Yo me acuerdo que estaba leyendo en estos días Lucas capítulo 4, versículo 31. Voy a ir un poquito rápido. Lucas capítulo 4, versículo 31. Dice que Jesús descendió a Capernaum, un lugar que amaba a Jesús, Capernaum, uno de los lugares donde Él amaba más. Ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de la doctrina de Jesús, porque era con palabra de autoridad, porque no era como los escribas, ¿vio? Como los fariseos, que eran mentirosos, eran actores. Jesús no, era como quien les hablaba como con autoridad. Y un día entró a la sinagoga, dice versículo 33, y un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, el demonio, exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Ahí está, mire, de nuevo, ese espíritu de distracción. Empezó a decir la verdad, pero ¿sabe qué quería hacer? Quería distraer a la gente, poner el foco en él. Por eso tomó a este hombre, se manifestó ese demonio. Quería tomar protagonismo, pero el protagonismo lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero vino para distraer a los congregados allí en un día de reposo. Y les dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Y cuando seguía seguramente hablando, y Jesús lo paró ahí, mire, y le reprendió diciendo: ¡cállate! ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Él quería seguir hablando. Él quería seguir diciendo. Él quería seguir perturbando. Pero Jesús le dijo: ¡cállate! Y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, o sea, se cayó. Salió de él, de ese hombre, y no le hizo daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¡Uf! ¡Qué tremendo! Jesús no los dejaba tranquilos. Y yo vengo a decirte algo hoy: no los dejes tranquilos a los demonios. No los dejes tranquilos, sáquenlo, échelo fuera. Tome autoridad en su casa, tome autoridad en este día y échelo fuera en el nombre de Jesús. Déjanos tranquilos, le gritaban los demonios. Déjanos tranquilos, Señor. Y Jesús dijo: no los voy a dejar tranquilos. Los voy a echar fuera.
para que no sigan lastimando a las personas, para que no sigan hiriendo a las personas. No lo dejes tranquilo. Festejemos la vida, no la muerte. Nosotros no nos llamó el Señor a invocar a los muertos. Eso es espiritismo. Repito, no estoy juzgando si lo va a hacer o no, le estoy enseñando que la Biblia está repleta de pasajes donde nos habla de no invocar, de celebrar la vida, la resurrección, no la muerte. Porque esas cosas son oscuras, de las cuales hace en otro tiempo andábamos, en la vanidad de nuestra mente, pero ya no. En otro tiempo andábamos en la vanidad de nuestra mente, haciendo cosas que no convenían. Pero ahora vino la luz de Cristo a nosotros y tenemos que vivir una vida radical. No ser una persona juiciosa, ya hablamos el domingo pasado. No, radical significa con principios. Radical no significa perfecto. No, nadie hay perfecto. Radical significa que sabes separar lo bueno de lo malo. No significa que no te vas a equivocar. Te equivocas, todos nos equivocamos, hasta los más espirituales. Estoy diciendo que en algún momento hay que decidirse para Cristo, para vivir esta vida que Cristo nos quiere dar, una vida nueva. No podemos andar en el valle de la decisión. Ahí estaba el pueblo de Israel en el valle de la decisión. No sabían qué hacer. A veces vivimos en el valle de la decisión. No sabemos si entregarnos o no entregarnos, si convertirnos o no convertirnos, si ir o no ir, hacer o no hacer. Dios nos llama a una vida de entrega o a una vida de aparte. Gloria a Dios. Tiene que deshacerse de toda esa desilusión que muchas veces tenemos, que venimos arrastrando. Esa desilusión se traduce como una pérdida de ilusión. Perdiste algo en algún momento. Pusimos la expectativa en alguien. Creímos y confiamos en alguien. Generalmente mucha gente me dice, yo puse esa expectativa en ese hombre de Dios, en esa mujer de Dios y me falló, pastor. Bueno, sí, todos fallamos, todos podemos fallar, pero pusiste la ilusión en un hombre. Y la Biblia te dice que no pongas tu confianza en una persona, sino en Dios. Él nunca te va a defraudar. Pero seguimos muchas veces atados a ese momento, a ese tiempo, y eso nos condiciona para hoy crecer y vivir una vida de bendición hacia adelante. Seguimos batallando todavía con esas expectativas que perdimos. Se desilusiona y empieza uno ay, que yo puse, esa persona me dijo, me dio esa palabra de Dios, y ahora, cuidado. El Salmo 137. Versículos 1 al 4, dice que el pueblo de Israel, estaba junto a los ríos de Babilonia cuando habían sido llevados a Babilonia. Dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantad algunos cánticos de Sión. Y ellos decían al pueblo de Israel, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Mira, habían perdido la desilusión, estaban desilusionados, no podían adorar al Señor. Y los de Babilonia le decían, cántenos, alégrenos, ustedes que son tan alegres, como si harían un acto así, ¿vio? Como si el cantar fuera para que alguien se alegre de algo. No, ellos sabían que adoraban a Dios cuando adoraban. ¿Cómo haremos esto?, decían ellos. ¿Saben qué había pasado? Se habían olvidado de Dios y habían caído en un tiempo de desilusión con el Señor. Colgamos las arpas, dice. O sea, no podían adorar, no podían cantar, no podían servir a Dios, no podían hacer culto al Señor. Habían caído en una decepción. Y así vemos desde el principio del Edén. Adán y Eva desilusionaron a Dios a través de una mentira del enemigo. De allí la humanidad tomó el camino ese errado, el camino de la vanidad de la mente, como dijimos, ajenos a la vida de Dios, desviados, desobedientes, hijos de ira, dice la palabra, presos de nuestros propios deseos, enemigos de Dios. ¡Wow! Deuteronomio capítulo 9, versículo 13 dice, y me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz, le dice Dios a Moisés.
Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Sabe qué pasó? Dios se había desilusionado también. Cuidado cuando Dios se desilusiona. No llegue a ese punto. Menos mal que Moisés fue un hombre de Dios que dijo, Señor, no hagas esto. Menos mal que intercedió. Menos mal que oró, que lloró, que hizo ayuno, que le dijo al Señor, pero mira las promesas que le has dado a este pueblo. Cumple tu promesa, Señor. Mire qué intercesor. Otro hubiera dicho, sí, dame otro pueblo, este pueblo es durísimo. ¿No? No, fue un hombre de Dios. Y intercedió y oró. Como Abraham intercedió por Lot, ¿se acuerda? Dios había desilusionado con todo lo que estaba viendo. Habían llegado unos ángeles y entraron a casa de Lot y los del pueblo pidieron que los saquen para conocerlos. Imagínense cómo está el pueblo. Pero Abraham intercedió por Lot y Lot fue libre de eso. Menos mal que hubo alguien que intercedió. ¿Se acuerda de Samuel? Samuel llora por Saúl y Samuel también intercede. Cuando Dios le dice que le va a quitar el reino, Samuel se encierra toda la noche a orar y a interceder y a llorar. Y aún así Dios dijo, ya está. Saúl llegó a un momento, llegó a un punto donde ya quiero poner a otro por rey. Saúl fue el rey conforme al corazón del pueblo. David fue el rey conforme al corazón de Dios. Esa es la diferencia. La diferencia es que Israel pidió un rey fuera del tiempo de Dios y Dios le dijo, ¿quieren un rey? Ok, se los voy a dar antes de tiempo, pero les voy a dar un rey conforme a ustedes, porque todavía no es el tiempo. Pero después vino David, un rey conforme al corazón de Dios. Saúl fue un rey que decepcionó a Dios. Samuel se desilusionó con Saúl. Sintió esa decepción por la condición del rey, por la condición del pueblo. Usted sabe las cosas que pasaron allí. Pero me quiero centrar en este punto, que cuando Dios le dice, tengo un rey conforme a mi corazón, ¿sabe qué pasó con Samuel? Samuel siguió llorando a Saúl. Y Dios dijo, ya está, le di el tiempo necesario, no llores más por Saúl. Pero dice la palabra de Dios, versículo 34, y nunca más volvió a ver Samuel a Saúl en toda su vida. Pero ¿sabe qué pasó? No lo vio nunca más, pero lo siguió llorando. Siguió estancado en esa decepción, en esa desilusión que vivió como profeta. ¿Se acuerda que él se tardó un día y había que esperar al profeta para ofrecer esos holocaustos? ¿Y sabe qué hizo Saúl? Él dijo, no importa si está el profeta, lo hacemos nosotros. ¿Se acuerda cuando Dios mandó a exterminar a Amalek? Y regresa Saúl con las vacas y con el rey de Amalek. Entonces Samuel venía de llorar por Saúl. Aún se les caían las lágrimas. Pero ¿sabe qué escuchó? Samuel escuchó el bramido de la vaca y dijo, ¿qué es este ruido? Y corre, aún secándose las lágrimas, corre y le dice a Saúl, ¿qué es este ruido que escucho? Y el santo Saúl, ¿sabe qué le dice? No, son unas vacas que nos trajimos. Y Dios le había dicho que no deje ni las vacas, ¿vio? Es que el pueblo perdonó a algunas vacas. Ah, no, yo no fui, dijo, es el pueblo que perdonó. Qué santo que es el pueblo, ¿vio? Qué santo que es que contradijo una orden de Dios. ¿Vio que a veces somos más buenos nosotros que Dios? O nos creemos más buenos que Dios. Dios y su palabra dice esto y uno dice, no, pero hay que aceptar a todo, no importa lo que diga Dios. Yo soy bueno y yo soy más bueno que Dios. Y lo vamos a aceptar. Y vamos a decir esta palabra, no, porque es fuerte. Vamos a hablar esta palabra. ¿Vio que a veces nos creemos más buenos que Dios? Bueno, así era Saúl. Dijo, no, yo no, el pueblo fue. Pero él estaba puesto por el pueblo. El pueblo perdonó. ¿Y sabe qué pasó? Hasta hoy en día Amalek sigue siendo enemigo del pueblo de Israel. Y a veces
nosotros no vimos nunca más a aquel o aquella, pero seguimos llorando la decepción. Y hoy es un día que hay que cortar de raíz esa decepción, esa desilusión, para que usted pueda crecer espiritualmente, porque está creciendo y hay ramas que se están interponiendo ahí, están enrollándole ahí, y usted tiene que cortar, discernir, cortar lo que es del pasado. No siga llorando hacia atrás, mire hacia adelante. Es tiempo de cortar toda desilusión. Ahí van los discípulos camino de Emaús, ¿se acuerda? Y iban hablando, iban platicando de las cosas que habían sucedido. 2 discípulos después de que Jesús murió, y uno le iba diciendo al otro: hey, pero Él nos dijo que iba a resucitar al 3er día y no resucitó. Eso iban hablando, ¿vio? Iban hablando de las cosas y le dijo: sí, tienes razón. Hoy es el 3er día y no supimos nada nosotros. Iban hablando y se iban desanimando, desilusionados. ¿Por qué? Porque estaban pensando no en lo que estaba pasando realmente. Ellos estaban hablando esas cosas, ¿vio? Como uno no se desilusiona también a veces con algún hermano. Y entre esa desilusión, ¿sabe qué pasó? Se acercó un forastero. ¿Sabe quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, como estaban bajo esa desilusión, bajo ese velo, no lo pudieron ver. Y Él les iba hablando y les iba preguntando: hey, ¿qué están hablando? ¿Qué tú no sabes? Le dicen. Habían estado con Él, pero no lo reconocieron. Que tú no sabes, eres el único forastero que no sabe las cosas que pasaron, que Él nos prometió que iba a resucitar y no resucitó. Y dice que pararon en un momento y comieron, y Él partió el pan y sintieron fuego en sus corazones. Y después se les desapareció. Y ellos dijeron: hey, no sentimos fuego cuando nos habló y nos partió la comida. Era nuestro Señor. Ahí se les cayó el velo, ¿no? Pero fíjese qué interesante, ¿no? Ellos iban retroalimentando eso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros, cuando fuimos desilusionados, lo compartimos y lo hablamos y nos permitimos. Nos retroalimentamos del dolor muchas veces con las personas. Nos retroalimentamos de eso que esperábamos y que nos defraudaron y que nos hicieron. Y sí, yo no le voy a decir que eso no pasó, pero ya pasó. Eso está en el pasado. No todos son iguales. Lo que usted cree que son iguales, no son iguales. No todos son así. Dele una oportunidad al Señor, pero corte de raíz esa desilusión. ¿Qué le dijo después el Señor a Samuel? Él seguía llorando a Saúl y le dijo en 1 Samuel 16:1: llena tu cuerno de aceite. Wow. Esto me gustó cuando lo leí. Porque el Señor dijo: todavía hay planes, todavía hay propósito. Deja de llorarle a Saúl. Es que, Señor, no puede ser, mira lo que me pasó hace mucho tiempo. Y uno está ahí orando: Señor, acuérdate, pero no te olvides de esto, Señor, No te olvides de lo que me hizo fulanito, Y uno va a la presencia de Dios con dolor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Samuel? Agarra tu cuerno, esa es tu tarea. Y llénala de aceite, porque tenés que ir a ungir a alguien como rey. Y Dios te dice en este día: llena tu cuerno de aceite. Porque si estás así, está medio vacío el aceite. Deja que ese aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, sane, suavice, restaure esa decepción, podríamos decirle. No necesitamos llevar ese dolor ni seguir llorando, necesitamos el aceite. Y una vez hace mucho prediqué. ¿Se acuerda cuando hablé de que el pastor a las ovejas las unge con aceite? ¿Por qué? Porque hay ciertos insectos y hay ciertas moscas, ciertos mosquitos que son tan pequeños. ¿A cuánto le gusta que le huele una mosca? Esos mosquitos eran tan pequeños. Sin embargo, esos insectos eran una tortura para el ganado, porque las moscas lo que quieren hacer es depositar huevos en la membrana blanda de la nariz de la oveja. Esos huevos luego son larvas que forman gusanos y literalmente vuelven locas a las ovejas.
a tal punto que las ovejas no saben cómo quitarse eso. Es una molestia, es una tortura, y empieza a golpear su cabeza con árboles, rocas, postes o arbustos. En casos extremos, donde hay plagas, puede hasta matarse de un golpe la oveja, tratando de aliviar ese dolor que le causan esas larvas. ¿Sabe qué hace el pastor para que la oveja no le suceda eso? La unge con aceite. Ah, no, y el olor que tenía ese aceite, no se acerca a nadie. Esa unción era algo que cuando estaba, imagínense que lo ungían a los profetas 7 días, tenían que estar así. Y estaban todos pegajosos, y un olor que no se acercaba ni una mosca. Estaban ungidos. Por eso el pastor unge la oveja. Esos insectos nos van a acercar, y nosotros como ovejas tenemos heridas, pero nuestras heridas son espirituales, ¿no? Son emocionales. ¿Y qué producen esas heridas? Son esas desilusiones. Son heridas, son moscas, son insectos que quieren dejar larvas en su corazón. Y a veces no solo son algunas larvas, a veces hay un montón. A veces son como dije, son como plagas que se van haciendo en nuestro corazón. Y si no tenemos cuidado, esas heridas llevan a la amargura. Y muchas veces nos golpeamos. ¿O sabe qué pasa? Esto no tenía pensado decirlo. A veces nos golpeamos entre hermanos. Nos golpeamos sin querer. En vez de bendecirnos, nos golpeamos, cabezazo. Usted me entiende, ¿no? No porque, sino porque no estamos curados, no estamos sanados en el Señor. No hemos puesto esa herida para que el Señor la cure y la restaure. Pero la Biblia dice en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza. El Señor necesita ungirnos. Necesita ungirnos, que la unción nos sane y nos restaure, hermanos. Es la unción lo que va a debilitar a esa pitón, por así decirlo, que quiere ahogarle a usted. Es la unción de Dios. Y uno a veces está pensando en soluciones y viendo otras soluciones y buscando ahí en Google. Ahí Google tiene todas las respuestas, pero no todas. Hay una que no tiene, pero tiene casi todas. Y después al último uno dice, ¿y si voy a la iglesia y pido oración? ¿Y si llamo a un hermanito para que ore por mí, ese que siempre está, dice la palabra de Dios, ¿está alguno afligido entre vosotros? Santiago 5:13. ¿Sabe qué significa eso? ¿Está alguno desilusionado? ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno lastimado? ¿Está alguno así entre vosotros? ¿Qué dice? ¿Qué nos recomienda Santiago? Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia y unja con aceite. Y la oración del justo puede más. La oración del justo puede mucho, dice otro versículo, ¿no? ¿Te han desilusionado? Pide oración. Son tiempos finales. No nos distraigamos con nada, sino buscamos a aquel que puede restaurarnos. Esa distracción que nos quiere apartar del objetivo, eso es distracción. Me pregunta, ¿qué es una distracción, pastor? Es eso. Al principio no es visible, apenas se nota, pero lleva un proceso que finalmente nos desconcentra de Dios, del reino. Es una distracción que nos agota, nos quita la fortaleza y el deseo de vivir para el Señor. ¿Sabe que para nosotros una distracción nos trunca, nos detiene en el proceso de Dios? Alarga el proceso, mucho más de lo que debería durar. Te distrae, te saca del plan. Por eso he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió en la cruz. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro estaba ahí y miró la tormenta. Lo distrajo el enemigo. Pero mientras miró a Jesús, no se cayó y aún pudo caminar por las aguas. Apártate del trabajo excesivo cuando nos afanamos por tener más y nos afanamos y ahí hay una distracción. Hacemos, o tenemos un control. Mucha gente viene aquí de una forma y al poco tiempo cambió para mal. Cuidado con eso, cambió. Antes no eran así cuando llegaron.
Y después de un tiempo están afanados, están perdidos en el trabajo. No nos domina el trabajo, al contrario, es para comer, es para alimentarnos, es para ser bendecidos, pero no para que nos domine. ¿Esto qué produce? Cansancio, desgano, y uno pierde las cosas espirituales. Amén. Dios nos está llamando en este día a llevar eso a la presencia del Señor. Y usted dijo, esto es lo que el Señor me mostró hoy. Esto que tengo que solucionar, esto que tengo que entregar, esto que me desilusionó, esto que me marcó en la vida, del cual vengo arrastrando, pero que el Señor hoy me está llamando a entregar. Que no me deja echar raíces y crecer y madurar. Dios nos está llamando a anclarnos en la presencia del Señor, en la obra de Dios. Anclate ahí, en la presencia del Señor. Suelta las anclas, no ande de acá para allá. Sirve al Señor en un lugar. Comprométase con el Señor. Eso es la honra, es comprometerse con Dios. Comprometerse con la visión de la iglesia local. Servir ahí. Mira, aquí usted tiene mucho ejemplo. Cierre los ojos por un momento. Usted aquí tiene mucho ejemplo. No lo digo por mí. Lo digo por los hermanos que están sirviendo aquí. Que están liderando, que están en un área. Hace mucho tiempo que están los hermanos. No son de un día para otro. Años, años y años. Honrando a Dios y honrándolos a ustedes. Porque han aprendido a echar raíces. Han aprendido a servir a Dios. Por momentos durísimos y por momentos de alegría. Por momentos de escasez y por momentos de abundancia. Pero han aprendido a contentarse con lo que el Señor les dio. Han aprendido. Han aprendido a orar, han aprendido a servir al Señor. Tome el ejemplo de ellos. En este día no le digo que tome mi ejemplo. No, tome el ejemplo de ellos que están liderando, que están sirviendo, que están apoyando la obra del Señor, que están haciendo de alguna otra forma, están haciendo algo para el Señor. Eso es honra. A esos honramos en oración en este día. A ellos, Señor, los honramos, los bendecimos, los ponemos en alto, Señor, para que tú los bendigas, Señor, los guardes, le des, Señor, de todo lo que han dado, Señor, les multipliques hasta 100 veces de todo lo que han sembrado, con lágrimas que han sembrado. Has sembrado con lágrimas, pero has visto el fruto. Todo aquel que siembra con lágrimas, te aseguro que ve el fruto de Dios. Porque esas lágrimas el Señor dice que las toma y las guarda cada una. Las guarda en su redoma. Y el Señor cada lágrima la va a transformar en un milagro. En un milagro para tu vida, para tu casa. Para los tuyos. Pero en este día levanta allí tu mano al Señor. Y dile, Señor, ahora sí vuelca el aceite sobre mí, Señor. Vuelca el aceite, Señor, para repeler toda desilusión, Señor. Todo insecto que anda volando por ahí. O toda plaga que quiso venir sobre mi vida, sobre mi casa. Perdón, Señor, si no te he honrado, Señor. Perdón si no te he puesto primero, Señor. Perdóname, Señor, pero que vengan tiempos de refrigerio sobre mi vida. Tienes que arrepentirte en este día si no has puesto al Señor primero en tu vida. Si no lo has honrado al Señor, no lo has puesto primero. Si no has buscado primero el reino, pero has buscado las añadiduras. Pídele perdón al Señor y empiece de nuevo en este día. Tome un compromiso con Dios y comience de nuevo. Mejor es empezar de cero, pero empezar bien. Dígale, Señor, quita toda decepción, Señor, o todas decepciones que hayan habido en mi vida. Quítala, Señor. Yo no quiero ser como esos discípulos que iban hablando y se iban desanimando. Yo quiero ser de esos que anima a los hermanos, que los levante, que los bendiga, Señor, que los ayude, Señor. Levanta a ese hombre, esa mujer de fe, Señor,
que tú quieres levantar, Padre Santo. Aleluya. Levante ahí sus manos. Ahí está el Señor, obrando, quitando toda desilusión, toda angustia, toda raíz de amargura, quitando allí todo lo que te quiera sofocar, te quiera quitar la vida de Dios, todo lo que te quiera traer depresión, o te quiera traer esos tiempos de que sientes de encerrarte, ahí está el Señor, pero tienes que reprenderlo al espíritu inmundo. Repréndelo en esta tarde. Tienes que echarlo fuera. No lo dejes tranquilo. Es que le dijeron a Jesús, déjanos tranquilos, Señor. No. Jesús no los dejó tranquilos, que hagan lo que quieran, sino que tomó autoridad y los echó fuera. Les dijo, cállense y salgan en el nombre de Jesús. Entonces ahí donde usted está en ese banco, diga, cállate y sal. No voy a recibir más tus mentiras. No voy a recibir más tus mentiras, diablo, en el nombre de Jesús. Te echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos en este día toda obra del enemigo y recibe libertad en Cristo, porque la Biblia nos dice allí que el que conoce la verdad va a ser verdaderamente libre.